Hola, bienvenido a mi nuevo video de YouTube. Esta vez, como leen en el título, voy a estar humanizando a las Main Six de My Little Pony. Este específicamente fue un request por esta personita de acá. Igual era como destinado a suceder porque me encantan las Main Six. Ahora sí o sí quería enfocarme en hacerles atuendos específicos a su personalidad, que sean como bastante detallados y qué sé yo. A ellas las dibujé en un orden específico, de la que menos me gusta a mi favorita. ¿Por qué? Porque si dejo mi favorito al final, voy a tener más motivación para continuar el dibujo y terminarlo. Aclaro que la pony que sea categorizada como mi menos favorita no significa que la detesto, que la odio, que quiero que muera. Pero es verdad que a comparación de las otras ponis es la que menos me interesa. Así que bajen las antorchas, fan de Rainbow Dash. No la odio, pero tampoco la adoro. En fin, hablando de Rainbow Dash, ella fue la primera que hice y la verdad fue en una patada. Porque ya tenía en claro que la quería hacer como Adam Sandler, que la hice bajita porque me encanta contrastar la idea de que ella es muy egocéntrica, se agranda a sí misma, es muy creída, con, viste, una altura chiquita, como se agranda a sí misma todo el rato, viste, pero tiene cierto nivel de inseguridad, porque todo el rato siente que tiene que demostrar que es la mejor, la más mejor. Ahora viene Pinkie Pie, que me encantó el outfit que le hice. Creo que es una de mis favoritas de estas humanizaciones. Porque yo tenía en claro al inicio que quería que fuera de Cora y payasita. Quería muchos detalles, que se sienta caótico, pero a la vez quería mantenerlo en una paleta de colores específica, que es tipo rosa y los colores de la Cutie Mark. La cara en general me costó un poco, así que tipo cuando termine este speed paint más adelante van a ver que luego voy de vuelta y rehago la cara porque no me había terminado de gustar. Pero sí, no hay mucho que decir de ella. Amo su outfit, la verdad. Si alguna cosplayer o alguien quiere hacerlo, joya. Yo me quiero hacer el outfit también que tiene. No sé coser, así que, pero bueno, quiero su outfit. A diferencia de Rainbow Dash, que está en el fondo del top porque simplemente no me agrada mucho su personalidad, Pinkie Pie está en penúltimo puesto, no porque me desagrade ella, sino porque no hace mucho con su personaje. Además de que es la única pony que canónicamente la puso con Weird Al, pero bueno, tema para otro día. A Pinkie Pie la adoro, pero la adoro por la dinámica que tiene con otros personajes. Su personalidad es buenísima, pero no tiene mucha más que tipo, adoro cómo se lleva con su hermana, o adoro cómo se lleva con el resto de la Main Six. ¿Viste? No hay como algo que me atraiga a su personaje, más que el hecho de, ella es chistosita, la adoro. Estoy más interesada en qué onda su clon que se escapó, sobrevivió. ¿Qué onda ese clon que está haciendo de su vida? Quiero saber qué onda. ¿Estás bien, Pinkie 2? No sabemos. Bueno, ahora seguimos con Applejack, que ella obviamente iba a ser a Country Girl. No me maté mucho con su diseño. Eso sí, me costó mucho su cara. Más adelante van a ver que junto con la de Pinkie y la de Rainbow Dash lo vuelvo a hacer. Porque es verdad que me maté intentando hacer súper renderizado el dibujo. Y al final decidí por hacer un estilo menos renderizado y enfocándome más en el estilo y las formas que en tan nivel de sombra realista le pongo. Así que bueno, por eso los rehago. No tengo que decir mucho de Applejack, y eso es lo que pasa con Applejack. La pobre sufre de que los escritores no saben qué más hacer con ella. Y es verdad, tipo, lo más interesante de Applejack son sus papás.
Y eso me da bronca porque ella es una mujer trabajadora que seguramente tiene un montón de trauma por ser tipo la segunda en mando de la familia después de que se murieron sus papás. Tipo, está Big Mac, pero se nota que Applejack es la que se estresa más de los dos en hacer que todo funcione, y la pobre constantemente tiene que demostrar que es lo suficientemente fuerte para mantener la familia a flote. Pobrecita. Por eso la adoro en ese sentido, pero está en tercer puesto porque no hace mucho con ella per se, y además baja puntos porque sus familiares son colonizadores y eso no... En serio, colonizadores en My Little Pony. La siguiente es Twilight, que la adoro. Mi enfoque para su diseño es obviamente academia. Le quería poner un bolsito donde guarde sus libros, el cabello bien largo y lacio porque cute. Y más que nada quería que las facciones fueran redonditas y soft, porque tipo ella no es simplemente la nerd del grupo que es como medio amargada a veces. Ella realmente es una dulce. Si ven la primera temporada, ella estaba re emocionada por tener su primera pijamada con Rarity y Applejack, mientras estas estaban teniendo su drama lésbico. Y nada, Twilight es una dulce, está como, no, pero el libro dice que para tener una pijamada exitosa hay que hacer esto. Y ay, chicas, estoy re emocionada. La adoro. La adoro. Una desgracia que con el tiempo de las temporadas su personaje se empezó a sentir como más blando, sin tanto, no sé, había un yo no sé cuá que no sé cómo explicarlo, pero a la pobre me la destruyeron. Celestia específicamente me destruyó a Twilight. Weona, ¿cómo le vas a dar inmortalidad sin su consentimiento y encima luego tirarle un reino porque vos te querés jubilar, hija de pu... Bueno, ahora que me calmé vamos a hablar de Rarity. Obviamente nos vamos a sacar el outfit de encima. Obviamente la quería hacer una tía lesbiana fashionista Gergos. Esas son las cosas que tenía en mente mientras lo estaba haciendo. Y creo que lo logré. En fin, siempre la dibujo con anteojos porque en la serie la veo utilizando anteojos para cuando cose. Entonces directamente dijo, pumba, te pongo los anteojos en todos lados, porque le quedan bonitos, es ley. La razón por la que está en segundo lugar, siento que es un personaje muy interesante. La buena empieza con este deseo de ser exitosa, de ser famosa, de hacer mucha plata, de que la gente la conozca, porque como ella vive en un pueblo, siento que ella constantemente está buscando por más, es ambiciosa. Y tenía esta idea de que para lograr el éxito tiene que llegar a Canterlot. ¿Y qué piden los de Canterlot? Elegancia, la de Francia. Piden que tengas plata, pides que seas alguien, que te conozcan y esas cosas. Y cuando ella labura, ella labura, tiene este problema con Applejack que no paran de laburar. Ella hace todo lo posible para lograr sus sueños y lo logra, pero luego se da cuenta que ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Porque tipo la weona lo que le interesa es el arte y la comunidad. Ella le encanta que su cliente salga contento con una pieza, con un outfit específico para ellos, único, irrepetible. Y no puede lograr eso si intenta arrasar en el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque para ser exitoso en ese sistema tiene que vender un mismo outfit 1.000.000 de veces porque es popular, porque es la demanda, porque es lo que la gente pide, pero ella no es feliz con eso. Entonces se vuelve a su pueblito y sigue regalando outfits, hace lo que quiere. An icon, la verdad la adoro. Y podría ir más en detalle de por qué Rarity y Applejack debieron ser el ship canon, pero bueno. Y viene Fluttershy, ella es mi pony favorita porque tipo, ¿cómo no amarla? Es literalmente el elemento de la amabilidad, no puede hacer nada malo. Tiene de novio al dios al dios del caos y la destrucción y la discordia. O sea, con su amabilidad logró eso, es lo que yo aspiro a hacer, la verdad. Pero a la vez,
me siento muy identificada con ella, porque ella es súper tímida, súper miedosa, y así soy en la vida real, la verdad. Y adora a los animales y se preocupa por ellos, la verdad también Samé. Así que nada, me da una bronca que en la serie no le hayan puesto como más desarrollos o episodios como únicos a ella, porque siempre que hay un episodio de ella es tipo, oh, no sé hablar por mi cuenta, entonces me voy a convertir en una bully para compensar el hecho de todos estos años haber sido una pelele. Y al final, oh, no tengo que ser una bully para que la gente me escuche. Y siempre son esa misma clase de episodios y me da una bronca porque es como un personaje como Fluttershy, que tiene ansiedad social y que le cuesta hablar por su cuenta. No es solo tipo... Hay muchas cosas que puedes hacer con ese personaje. Tipo, no sé, se podría hablar tranquilamente de la soledad que uno sufre al tenerle miedo a todo a tu alrededor, a las personas específicamente, y no salir de casa por eso. Lo agotador que es. Y encima cuando finalmente consigue amigas, ella está contenta, pero luego cuando empieza a interactuar con ella se da cuenta que está fingiendo ser otra persona, ponele, tipo, no está soltando 100% su personalidad, porque tiene miedo a que tipo ellas dejen de ser sus amigas, porque son las únicas amigas que tiene. Pero es agotador estar fingiendo todo el rato, y a la vez se sigue sintiendo sola porque no está siendo 100% ella misma. Y es como, puta madre, podrían haber hecho eso, tipo, cómo afecta su relación con la gente más cercana a ella, y lo agotador que es constantemente tener miedo a la opinión de otro, o tener miedo simplemente a hablarlo y cagarlo. Creo que el mejor episodio de Fluttershy es el de cuando intentan hacer un tornado y tipo Fluttershy tipo está completamente cagada porque como no puedo. La gente tiene esta expectativa muy grande en mí y yo no puedo lograrlo, y al final lo logra solo un poquito y la adoro. Sí, me pongo muy charlatana con las ponis, pero acá está, las terminé. Espero que les haya gustado y no me caguen a palos por las opiniones que tiré ahora. Bye bye. Twilight Sparkle, princesa brillante. Fluttershy, dulce y amable. Applejack, le gusta el campo. Rarity es un encanto. Pinkie Pie salta sin parar y puedes ver a Rainbow Dash volar. Generosas y honestas, viven la vida con lealtad. Libres de ser como quieren ser, viven la vida con igualdad. Somos Equestria Girls y queremos